En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, con las enseñanzas del catecismo de la Iglesia sobre la oración. Y estamos viendo la cuarta parte del catecismo, que es sobre la oración, que tiene dos secciones. Hoy comenzamos con la segunda sección, que es la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro. Nos cuenta San Lucas, capítulo 11, que estando Jesús en cierto lugar, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan Bautista a sus discípulos. Y en respuesta de Jesús a su discípulo, le enseña el Padre Nuestro. Este Padre Nuestro que en San Lucas lo encontramos con un texto más breve, en su capítulo 11. En cambio, en Mateo, una versión más desarrollada, con 7 peticiones, que es la que la tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado, y el que rezamos los domingos en la misa, los que rezamos en el rosario o en la visita al Santísimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Artículo primero de esta sección segunda, resumen de todo el Evangelio. Bueno, es lo que nos dice Tertuliano en su libro sobre la oración, que efectivamente la oración del Señor, la oración dominical, la oración del Padre Nuestro, es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Y agrega: cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Es el corazón de las Escrituras. San Agustín nos invita: recorran o recorred las oraciones que hay en las Escrituras, y no creo que puedan o que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical, en la oración del Padre Nuestro, en la oración del Señor. Allí encontramos la buena nueva de Jesús resumida. Él nos la da fundamentalmente en el Sermón de la Montaña, en que durante toda su vida el Señor va revelando su buena nueva, ¿no? Pero justamente la oración del Padre Nuestro la encontramos en el centro de este anuncio del Sermón de la Montaña. Santo Tomás, en la Suma Teológica, Secunda, dice: la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra afectividad. Y cuando hablamos de afectividad, nos habla del amor, cómo tiene que estar ordenado ese amor a Dios, a los demás, a uno mismo. La oración del Señor, oración dominical, porque Dominus Domini viene domingo, en fin, Domini es Señor en latín, ¿no? Significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dice Jesús, Jesús nuestro Señor. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor. ¿Te acordás cuando hablamos en la primera parte, en la sección primera, que justamente con la venida de Jesús veíamos cómo Jesús reza, cómo Jesús enseña a rezar y cómo Jesús acoge la oración, en los 3 títulos, ¿no?, de referentes a la oración del Señor, ¿no?, de Jesús. Y efectivamente vamos a ver ahora cómo efectivamente en la oración del Señor está lo más importante que tenemos que pedir. El Señor nos muestra una manera de pedirlo y también, como decía Santo Tomás, el orden en el que hay que pedir.
Dice San Juan, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Jesús es la palabra, el logos, con mayúscula, y nos ha dado también palabras para poder dirigirnos al Padre, como Él se dirige al Padre. O sea, que el Señor nos enseña a rezar, el Señor reza con nosotros, el Señor reza por nosotros. Jesús es el maestro de nuestra oración. Él nos revela las necesidades de los hombres y nos da el modelo de nuestra oración. Bueno, el Padre Nuestro es oración de la Iglesia. Ya la Didache nos cuenta cómo las primeras comunidades recitaban la oración del Señor 3 veces al día, nos cuenta este documento. Nos dice que la oración del Señor está arraigada en la oración litúrgica, ¿no? En la Santa Misa de un modo particular, pero también en los demás sacramentos. En general rezamos siempre esta oración del Señor. Sobre todo en los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, con el bautismo, con la confirmación y la Eucaristía, recitamos el Padre Nuestro, lo mismo que en el oficio divino, en la liturgia de las horas, rezamos siempre el Padre Nuestro. Bueno, a modo de resumen de estos primeros temas que hemos visto, repetimos. En respuesta a la petición de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, Jesús les entrega la oración cristiana fundamental, esto es, el Padre Nuestro. Esta oración dominical es en verdad resumen de todo el Evangelio, la más perfecta de las oraciones, nos dice Santo Tomás. Es el corazón de las Sagradas Escrituras y se llama dominical porque nos viene del Señor Jesús, maestro y modelo de nuestra oración. Es la oración por excelencia de la Iglesia y forma parte integrante de las horas, o sea, del oficio divino o de la liturgia de las horas y de los sacramentos de iniciación cristiana, del bautismo, de la confirmación y la Eucaristía. Artículo 2. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, se nos invita a acercarnos al Señor con confianza. Más aún, no solo con confianza, sino que con verdadera audacia filial. De hecho, lo vamos a leer un poquito más adelante, en la invitación del sacerdote a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Justamente dice, nos atrevemos a decir, siguiendo las enseñanzas de Jesús, nos atrevemos a llamar Padre. Recordemos que esto nos lo revela Jesucristo. Antes de Jesucristo, digamos, el pueblo elegido tenía a Dios como creador, omnipotente, ¿no? Pero no con esta relación filial, que además justamente con el bautismo tenemos esa nueva adopción, porque somos hijos en el Hijo por el bautismo, un regalo maravilloso. Entonces, por eso, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, decimos en la misa, nos atrevemos a decir Padre. Orar al Padre es entrar en su misterio tal como Él es y tal como su Hijo nos lo ha revelado. Podemos invocar a Dios como Padre porque ha sido revelado por su Hijo. Si no hubiera sido revelado, no nos hubiéramos enterado, no lo sabríamos. De hecho, justamente decíamos, en el Antiguo Testamento no se tenía esta noción. San Juan Pablo II, cuando habla del Padre Nuestro, dice que seguramente a los judíos que escucharon a Jesús por primera vez les llamó poderosamente la atención, incluso a algunos los escandalizó, cómo se atrevía justamente a llamar a Dios Padre. La paternidad de Jesucristo es distinta a la nuestra. De hecho, Jesús habla de mi Padre y vuestro Padre, ¿no? Mi Dios y vuestro Dios. O sea, somos hijos en el Hijo. Bueno, la primera palabra de la oración del Señor es una bendición. O sea, cuando estamos diciéndole Padre, digamos de alguna manera, benedicere, estamos bendiciendo y nosotros podemos bendecir porque somos bendecidos. El Padre nos bendice y por eso nosotros podemos bendecirlo y dar gracia. Este don gratuito de la adopción que nos dejó Jesucristo, te decía, exige una conversión continua y una vida nueva. O sea, exige ese deseo de transformarnos, ese deseo de parecernos a Cristo, ese deseo de
abandonar el pecado, de abandonar la maldad, de abandonar la mentira, de abandonar el orgullo, para buscar la santidad. Orar a nuestro Padre debe desarrollar dos disposiciones fundamentales. Por un lado, el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él, asemejarnos al Padre, y también de comportarnos como hijos de Dios. De hecho, recordemos cómo Jesús habla de la necesidad de hacernos como niños, ¿no? Entonces, al rezar el Padre Nuestro, justamente queremos un corazón humilde, un corazón confiado, que nos hace ir a Dios como niños, porque es justamente a los pequeños a los que el Padre se revela. Padre y Padre Nuestro, este adjetivo nuestro manifiesta una relación totalmente nueva con Dios, porque hace relación a una pertenencia mutua. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, ¿no? Pero de esta manera ahora Dios, digamos, es nuestro Padre, nosotros hijos, y también por ser hijos del mismo Padre, entre nosotros hermanos. Y por eso nuestros hermanos merecen todo el respeto, porque son fundamentalmente hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios y al valer toda la sangre de Cristo, merecen nuestro respeto. Ya nos dirá Jesús además que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano, sino amamos a los demás, a los que vemos. Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, el cielo no es un lugar, no es un espacio, sino es una manera de ser, y hace referencia a su majestad, hace referencia a su santidad divina. Es verdad, nuestro Padre Dios está en el cielo, esa es su morada, también es nuestra patria, donde deberíamos haber estado, por decirlo de alguna manera, pero por el pecado hemos sido desterrados, pero queremos volver allí, a donde el Señor también nos invita y a donde el Señor además con su muerte en la cruz nos ha ganado esa posibilidad que habíamos perdido. Bueno, a modo de resumen dice el Catecismo, disposiciones propias del que reza el Padre Nuestro son: 1. La confianza sencilla y fiel. 2. La seguridad humilde y alegre. Podemos invocar a Dios como Padre porque nos lo ha revelado, revelar, quitar el velo, manifestar. Como antes eran las fotografías, se revelaban, era algo oscuro y de pronto, siendo revelado, aparecía el color, la figura, las formas. Bueno, Jesucristo nos ha revelado esta filiación. Por el Padre Nuestro somos incorporados, adoptados como hijos de Dios. Orar al Padre debe hacer crecer en nosotros la voluntad de asemejarnos a Él, así como debe fortalecer un corazón humilde y confiado. Decíamos que al decir nuestro, invocamos esta nueva alianza a Jesucristo. Y al decir estás en el cielo, que no designa un lugar, sino la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los justos, también hacemos referencia a que nosotros queremos volver a la casa paterna, nosotros queremos volver al cielo. De hecho, todos somos peregrinos, no tenemos morada permanente, viviremos un tiempo y justamente hemos sido llamados y salvados para poder alcanzar la gloria eterna, nuestra patria definitiva. Bueno, y antes de hablar de las 7 peticiones del Padre Nuestro, el artículo 3, vamos a hacer un breve corte y continuamos luego. Muy bien, entonces pasamos al artículo 3, que son las 7 peticiones del Padre Nuestro. Entonces, después de habernos puesto en su presencia para adorarle, para amarle, para bendecirle, el Espíritu Filial hace surgir de nuestros corazones 7 peticiones, 7 bendiciones que pedimos a Dios. Las 3 primeras son más teologales, porque nos atraen hacia la gloria del Padre, y las 4 últimas, como camino hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia.
El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él, para Él, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Como lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos, nosotros nos referimos primero a Dios y justamente queremos su gloria, su bendición, que su nombre sea santo, que su reino esté aquí en la tierra, que se haga su voluntad. Por eso en la oración primero nos dirigimos a Dios, ¿no? Cada una de estas tres peticiones nos mueve el deseo ardiente del Hijo amado por la gloria de su Padre. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Es lo que Jesús hizo en su vida y es lo que Jesús quiere que hagamos en la nuestra, ¿no? Santificar el nombre de Dios, que el reino de Dios ya venga a nosotros y que nosotros llevemos el reino de Dios a los demás, que se haga su voluntad. Bien. Mediante estas tres primeras peticiones somos afirmados en la fe, ¿no? Porque efectivamente con esto manifestamos el amor que le tenemos al Padre, su nombre, queremos en la gloria, queremos en su voluntad. Primera, entonces, manifestación de amor o de adoración, ¿no? Esta petición que sea santificado sea tu nombre, ¿no? Santificado es un deseo ardiente, que el mundo santifique tu nombre, que el mundo te adore, que el mundo te alabe, que el mundo realmente reconozca tu belleza, su bondad. Esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y de todo corazón. Su nombre ha de ser santificado en nosotros y también por nosotros, en el sentido de que efectivamente nosotros, nuestra presencia, nuestra vida, debe santificar el nombre de Dios, porque somos suyos, porque somos sus hijos, porque somos su criatura. Entonces, justamente nuestra vida en la que elegimos el bien, la bondad, la verdad, santifica el nombre de Dios, Él lo hace santo. Como lo contrario, un mal hijo, un hijo pervertido, un hijo maligno, un hijo mentiroso, y está haciendo daño al nombre de su padre, a su apellido. Entonces estamos pidiendo a Dios santificar su nombre. Se trata del nombre que nos da la salvación. Tertuliano decía, cuando decimos santificado sea tu nombre, pedimos que sea santificado en nosotros, que estamos en Él, pero también en los otros. Santificado sea tu nombre en nosotros porque pedimos que lo sea en todos los hombres. Esta petición contiene a todas y es escuchada gracias a la oración de Cristo. O sea, al alabar al Padre, al pedir que su nombre sea santificado, de alguna manera allí están recogidas todas las peticiones. Venga a nosotros tu reino. Entonces, el reino de Dios está en nosotros, en el sentido de que cuando nosotros recibimos la gracia del bautismo, cuando recibimos la gracia de la confesión, cuando recibimos la gracia de la Eucaristía, el reino de Dios está en nosotros. Ese reino de Dios que trajo Jesús, ese reino al que nosotros aspiramos también llegar, ese reino al que estamos llamados a llevar también a los demás. Por eso el reino se aproxima en el Verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo. Ese reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está en nosotros. Ese reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo mismo en persona. La persona de Cristo es el reino. O sea, el reino de Dios, anunciaba Jesús, está en medio de vosotros. Y ellos no lo reconocían a Él, ni reconocían al reino, ni reconocían al Padre en Él. Esta petición es el Maranatá. Ven, Señor Jesús, ¿no? Cuando venga el Señor, vendrá el reino. Cuando sea su segunda venida, entonces ya habrá una tierra nueva y unos cielos nuevos, ¿no? Y ya efectivamente los que han sido fieles, los que han sido buenos, vivirán con Dios eternamente en el cielo.
esta venida final del reino por medio del retorno de Cristo, que no sabemos cuándo será, pero Él vendrá en su gloria y majestad. Se tendrá también allí el juicio final, donde se hará público aquello que se juzgó en el juicio particular, pero en este momento será público para justicia, especialmente para la justicia de Jesús, que dejó la tierra como si fuera un delincuente cuando fue la persona, ¿no?, más santa, más buena, con mayores merecimientos, y sin embargo fue allí tan maltratado. Entonces se hará justicia. También se hará justicia con tantos santos y tantos que dejaron esta vida muy olvidados, ¿no? O sea, el juicio final. El juicio final y el final de los tiempos. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso que el pecado no reine más en nuestro cuerpo mortal, nos invita San Pablo en su carta a los romanos, sino que habita en nuestro cuerpo el reino. Y el hombre, por vocación a la vida eterna, refuerza su deber de poner en práctica los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. O sea que este conocimiento de que somos peregrinos y que no tenemos morada permanente y que hay otro mundo, lejos, digamos, de llevarnos a apartarnos de nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, de la cosa pública, por ejemplo, o de los demás, no, nos tiene que comprometer justamente a que el reino ya esté aquí entre nosotros, que esté Cristo, que esté la gracia, que esté la verdad, que esté el amor, ¿no? Y además nos compromete también a llevar a nuestros hermanos para que puedan alcanzar la bienaventuranza eterna. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dice San Pablo en su primera carta a Timoteo. Este es el deseo de Dios, que todos se salven, que todos lleguen al cielo, que todos seamos felices, felices en la tierra, felices en el cielo. Por eso es un mandamiento que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Mandatum novum do vobis, un mandamiento nuevo os doy, que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Un mandamiento que es nuevo. Un mandamiento ya en el Antiguo Testamento se nos invitaba a amar al prójimo como uno mismo, que ya es mucho querer a los demás como nos queremos a nosotros. Pero en este caso estamos llamados a querer a los demás con el amor de Cristo. Por eso estamos llamados a ser Cristo mismo, para poder amar así con el corazón de Cristo a los demás. Así pedimos con insistencia que se realice plenamente este designio benévolo en la tierra como ya ocurre en el cielo. Y pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad. O sea que siendo Cristos, también ese deseo de cumplir o de vivir la voluntad del Padre. Para eso he venido, nos dice el Señor, para cumplir no mi voluntad, sino la del Padre. Y eso también nosotros, como lo dijo la Virgen, ¿no? Fiat, hágase en mí según tu palabra, que se haga tu voluntad. Y así, unidos a Jesús, podemos hacer lo que agrada al Padre. Y adheridos a Cristo, podemos cumplir esa voluntad del Padre. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos haciendo la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No solo con decir Señor, Señor, sino el que cumple mis mandamientos, nos dice el Señor. Ese es el que entrará a la casa de mi Padre, ese es el que irá al cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Al hablar de danos, manifiesta una gran confianza, porque es un imperativo, ¿no? Danos, parece un poco fuerte, pero bueno, es esa confianza filial, esa confianza de los hijos para con su padre. Ese danos es una expresión de la alianza, porque nosotros somos suyos y Dios es nuestro. Danos, pedimos para todos, pedimos en plural, no le decimos dame, dame, danos, danos a todos, nos hacemos solidarios con todos los demás, ¿no? Nuestro pan, el alimento, los bienes convenientes
materiales y también espirituales, porque justamente vamos a ver ahora cómo se trata de pedir el pan, que también es el pan de la palabra, el Evangelio y el pan de la Eucaristía, no solo el pan material que nos alimenta. Esta confianza filial que libera de toda inquietud agobiante y de toda preocupación, nos da esa confianza, ¿no?, de pedir, ¿no? Y también pedimos el pan nuestro de cada día, pedimos hoy, ¿no?, como el maná. ¿Te acordás? El maná era para el día, no se podía guardar porque se descomponía. Nosotros pedimos el pan para hoy, Ya mañana Dios dirá. Nosotros confiamos en que mañana también Dios nos lo dará. Por eso cuando lo pedimos con ese abandono filial de los hijos de Dios. San Cipriano, en su oración justamente sobre el Padre Nuestro, dice: a los que buscan el reino y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Todo pertenece a Dios. Quien posee a Dios no le falta nada, si Él mismo no le falta a Dios. Una gran verdad. Te decía que el drama del hambre en el mundo, ¿no?, también llama a los cristianos a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, ¿no? Por eso en esta petición de la oración del Señor, digamos, no puede ser aislada de aquellas dos bellísimas parábolas de Jesús, ¿no? La del pobre Lázaro, ¿no? Estaba Epulón, el hombre rico, que se daba grandes fiestas y no tenía ninguna misericordia de los demás, y el pobre Lázaro, que después justamente fue premiado. Bien, esa parábola y también la del juicio final, ¿no? O sea, justamente tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste, desnudo y no me vestisteis, ¿no? O sea, a cada uno se le va a dar según lo que ha dado. A cada uno se lo va a medir como mide a los demás. También la pobreza de las bienaventuranzas invita a compartir los bienes materiales y espirituales, ¿no? Como el ora et labora de San Benito, que nos invita a orar como si todo dependiese de Dios y trabajar como si todo dependiese de nosotros, ¿no? O sea que todos los medios humanos, pero también todos los medios sobrenaturales. Rezar, pero también trabajar. Ora et labora. El alimento es don de nuestro Padre y le pedimos y le damos gracias por él. Este es el sentido también de la bendición de la mesa cristiana, ¿no? Cuando nos reunimos, bendecimos porque damos gracias de poder tener esos alimentos y también los pedimos para aquellos que lo necesitan. Pero no solo de pan vive el hombre. Hay hambre, mas no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y este es el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición, que se refiere al pan de vida, el pan de vida que es la palabra de Dios, que se tiene que acoger en la fe, y el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Te decía, el pan de este día, el pan de cada día, el pan de hoy, y ya confiamos, mañana nos lo dará, ¿no? Hoy hacemos esta petición. Y ese divino alimento nos une al cuerpo del Salvador para que vengamos a hacer lo que recibimos, porque efectivamente en la Eucaristía no se convierte la Eucaristía en nosotros como el alimento material, sino que nosotros nos convertimos en Cristo. Vamos a dejar aquí para continuar la semana que viene y posiblemente terminar también con toda la explicación de esta segunda sección del Padre Nuestro. Así que me despido hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.